El sistema colombiano de obligaciones se sustenta bajo el principio de derecho de prenda general regulado en el artículo 2488 del Código Civil, donde todo deudor responde con la totalidad de su patrimonio sus obligaciones, exceptuando los bienes expresamente inembargables. Esto consagra una garantía patrimonial universal, donde el acreedor puede perseguir su crédito por medio de los bienes del deudor. Sin embargo, como advierte Cubides, la ejecución del crédito no puede entenderse ilimitadamente. Encuentra sus límites en los principios constitucionales de dignidad humana del deudor y el mínimo vital. Históricamente, la responsabilidad civil pasó de ser personal en el derecho romano a consolidarse patrimonial en el Código de Napoleón. Y así lo adoptó nuestro Código Civil en 1887. La Constitución del 91 reinterpretó bajo la óptica del Estado social de derecho, condicionando este mecanismo a la función social de las obligaciones. El ordenamiento colombiano otorga al acreedor un sistema escalonado de defensa compuesto por 3 niveles: medios conservatorios, acciones revocatorias y la acción ejecutiva. Ospina destaca que este sistema garantiza la continuidad de la protección patrimonial del acreedor, mientras que Cubides subraya que su eficacia depende de la capacidad de articular teoría y técnica procesal. Ya nos adentraremos más a este sistema tripartito de protección del crédito. Los medios conservatorios son instrumentos preventivos que buscan que el deudor no diluya o deteriore su patrimonio frente a la obligación. Esto garantiza la permanencia de los bienes que respaldan dicha obligación. Es una medida de precaución y, como menciona Cubides, preparan el terreno para la eventual ejecución judicial. Es una medida regulada desde el artículo 1279 al 1281 del Código Civil, que permite asegurar los bienes muebles cuando hay riesgo de pérdida, sustracción o alteración, donde el juez ordena apósito de sellos para conservarlos hasta que se haga el inventario. Podrán pedir la posición de sellos los herederos, el albacea, el cónyuge sobreviviente, los acreedores y en general toda persona interesada en la conservación de los bienes. Es decir, el acreedor, en cuanto titular de un interés jurídico cierto, puede activar la medida para evitar la pérdida del soporte patrimonial de su crédito. Y se guardan bajo llave y sello los muebles y papeles de la sucesión hasta que se proceda al inventario solemne de los bienes y efectos hereditarios. Los requisitos esenciales son la solicitud de una persona interesada bajo el plazo definido, también la existencia de bienes muebles en riesgo y, por último, la intervención judicial mediante un juez. Un acreedor sabe que su deudor falleció intestado y teme que los herederos oculten bienes antes del inventario sucesoral. El deudor poseía joyas y documentos de valor en su residencia. Antes de iniciar la sucesión, en el plazo establecido, el acreedor solicita al juez un curador de herencia adyacente y la posición de sellos sobre la vivienda para impedir que algún heredero o un tercero sustraiga bienes. Los sellos se mantienen hasta que el juez practique el inventario. Esta medida regulada en el artículo 501 del Código General del Proceso es en la cual el acreedor del causante puede participar en el inventario y avalúo del patrimonio del deudor, con el fin de vigilar e inspeccionar la descripción y valoración de dichos bienes. Los componentes del proceso son 2. En el inventario debe contener una descripción detallada y específica de cada bien, asimismo la identificación de activos y pasivos de la sucesión. También contar con la presencia de un funcionario competente y su debida citación de interesados y acreedores. En el avalúo debe tener la determinación del valor comercial de los bienes, realizado por peritos cuando sea necesario. El acreedor interviniente tiene ciertos derechos: presenciar todas las diligencias, formular observaciones y objeciones, solicitar también la inclusión de bienes omitidos y, por último, impugnar la valoración incorrecta de estos bienes. Un comerciante fallece dejando deudas con un banco. Durante la sucesión, el banco solicita ser notificado de la diligencia de inventario y avalúo.
Al notar que un inmueble no fue incluido, pide su incorporación y puede impugnar el avalúo si lo considera subvalorado. Como advierte Cubides, esta figura permite al acreedor actuar en el proceso y ejercer control sobre la integridad del patrimonio. Regulado en el artículo 579 del Código de Procedimiento Civil y en concordancia con los artículos 2273 al 2281 del Código Civil, es una medida en la cual bienes que están en litigio o riesgo se le confían a un secuestro imparcial dictaminado por un juez. Los sujetos son el secuestre del depositario imparcial designado judicialmente que tiene la mera tenencia, el solicitante que son los herederos o acreedores e incluso interesados que tengan derecho en la sucesión. El objeto son los bienes relictos, que es la universalidad jurídica del patrimonio del causante. Su finalidad es la conservación de la integridad patrimonial sucesoral. La Corte Suprema en la sentencia SC 3467 del 2020, aunque centrada en la acción de simulación, destacó la importancia probatoria del inventario como medio para poder evitar fraudes sucesorales. Menciona que el inventario, más que una formalidad, es una herramienta de control que revela la situación patrimonial efectiva y permite prevenir simulaciones. Las acciones revocatorias son mecanismos correctivos que buscan restaurar la integridad del patrimonio del deudor cuando éste ha sido desviado o disminuido fraudulentamente en perjuicio del acreedor. Se fundamentan en el artículo 2491 del Código Civil, que dispone que los acreedores pueden pedir que se rescindan los actos celebrados en fraude suyo. Su finalidad no es castigar al deudor, sino declarar inoponibles, nulos o ineficaces los actos que disminuyeron la garantía patrimonial. Es una acción personal y correctiva mediante el cual el acreedor busca declarar ineficaz frente a sí un acto celebrado por el deudor en fraude de su derecho. Su finalidad no es anular el acto, sino impedir que produzca efectos en perjuicio del acreedor, es decir, se vuelve inoponible al acreedor que interpuso la acción. Según Cubides, la acción pauliana no destruye el acto en sí, sino que lo priva de eficacia respecto al acreedor demandante. Subsiste entre las partes, pero no puede oponerse a quien obtuvo la revocación. Tiene tres requisitos: el eventus damni, que es el perjuicio al acreedor, donde tiene que haber una relación entre el acto y el perjuicio que éste le causa. También está el consilium fraudis, que es el fraude del deudor. Es el conocimiento del mal estado de los negocios del deudor y aún así realizar actos. Y el scientia fraudis, que es el conocimiento del tercero. El tercero conoce el mal estado de los negocios del deudor y aún así realiza el acto. Estos solo en actos onerosos, en actos gratuitos, basta con solo la mala fe y el fraude del deudor. En la simulación absoluta, el acto aparente no oculta ninguna voluntad querida por las partes. Debido a esto, el efecto jurídico que produce es la inexistencia de tal acto. En la simulación relativa existe un acto que aparenta el acto real querido por las partes. Aquí produce efectos jurídicos el acto real si reúne los requisitos legales. En la sentencia SC 3467 del 2020, un deudor con varias obligaciones traspasó un inmueble a nombre de un familiar mediante una compraventa simulada, conservando la posesión y el dominio material del bien. El acreedor, al advertir la maniobra, demandó en acción de simulación alegando que la venta era aparente y que buscaba ocultar el patrimonio para evadir el cumplimiento de las deudas. La Corte Suprema acogió la demanda y declaró probada la simulación absoluta, argumentando que los actos simulados constituyen una forma de fraude civil que desconoce el principio de buena fe y atenta contra la función social del crédito. Cuando el deudor aparenta enajenar sus bienes para sustraerlos de la ejecución, el acreedor tiene acción para pedir que el acto se declare inoponible. Además, la Corte precisó que la prueba indiciaria, basada en la persistencia de la posesión por parte del vendedor, el parentesco con el adquiriente y la falta de pago real, permite inferir la intención fraudulenta. La siguiente acción prevista en los siguientes artículos permite que el acreedor
pueda ejercer el derecho del deudor negligente, con el fin de evitar que por su inacción se pierda la posibilidad de cobro. La acción subrogatoria o oblicua tiene dos tipos. Uno es el enriquecimiento o el no enriquecimiento, donde un codeudor responde como obligado principal una obligación. Este tiene la facultad de interponer una acción subrogativa al deudor. El segundo tipo es la legitimación en la obligación, cuando un deudor tiene una posesión o tiene el derecho herencial y no lo hace exigible debido a que tiene una obligación, el acreedor puede tomar su posición para hacerlo exigible y así extinguir la obligación. La acción ejecutiva constituye el tercer nivel de protección del crédito. Esta ya no busca ni corregir ni prevenir, sino que busca extinguir la obligación. La acción ejecutiva no busca declarar un derecho, sino hacerlo cumplir. Por eso se diferencia de las acciones declarativas o constitutivas, ya que parte de un título que contiene una obligación clara, expresa y exigible. Su finalidad es convertir el derecho sustancial en satisfacción material del crédito, mediante el embargo, secuestro y remate de los bienes del deudor. En caso de concurrencia de acreedores, la acción ejecutiva se sujeta al régimen de prelación de créditos, regulado desde el artículo 2488 al 2512 del Código Civil. Esta establece, según la naturaleza de su crédito, el orden de pago. Para que el acreedor pueda promover la acción ejecutiva debe cumplir los requisitos del artículo 422 del Código General del Proceso, que exige la existencia de un título ejecutivo, documento que preste mérito ejecutivo como los títulos valores, contratos, sentencias judiciales, laudos arbitrales. También la obligación debe ser clara, expresa y exigible, determinada en su contenido, que puede ser de dar a hacer o no hacer y vencida en el tiempo. También un sujeto pasivo determinado, que es el deudor, y la reclamación judicial mediante demanda ejecutiva. Ospina Fernández explica que el título ejecutivo cristaliza la certeza del crédito, transformando el vínculo obligacional en un derecho susceptible de coerción judicial. El derecho de prenda no es ilimitado, encuentra su frontera en la protección del deudor, para mantener sus medios de subsistencia o bienes que tienen una función social o pública. Esto se ejemplifica en la sentencia SC 2911 del 2022 por la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. Reitero que el título ejecutivo no puede ser interpretado extensivamente, pues el proceso ejecutivo exige certeza y liquidez del crédito. Asimismo, recordó que todas las multas o sanciones laborales o reglamentarias no pueden descontarse del salario ni ejecutarse si no tienen respaldo legal. Es un ejemplo claro de cómo el poder de ejecución está limitado por derechos fundamentales. El estudio sistemático en este taller de los medios conservatorios, las acciones revocatorias y la acción ejecutiva demuestran que son un eje estructural en el sistema de protección al crédito, entendiendo esto no solo como una garantía patrimonial, sino también una institución funcional entre el acreedor y el deudor dentro del Estado social de derecho.